¿Alguna vez has visto a alguien perder su trabajo por tener demasiado corazón? Fernando José Alcántara estaba disfrutando su almuerzo de lujo cuando vio algo que lo dejó sin aliento. Una hermosa mesera se acercaba a un anciano hambriento en la calle y le entregaba un plato de comida caliente, sabiendo perfectamente que sería castigada por ello. Lo que sucedió después cambió para siempre la vida de ambos. Suscríbete para descubrir cómo un simple gesto de compasión se convirtió en la historia de amor más hermosa que cambiará tu perspectiva de la vida para siempre. Fernando José Alcántara contemplaba desde la ventana de su penthouse las luces de Monterrey que se extendían como estrellas caídas sobre el valle. A sus 28 años, poseía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero cada mañana despertaba con la misma sensación de vacío que lo acompañaba desde la muerte de sus padres 5 años atrás. Las torres de cristal de sus hoteles brillaban orgullosas en el horizonte, recordándole constantemente el imperio que había heredado sin haberlo elegido. Su reflejo en el ventanal le devolvía la imagen de un hombre apuesto de cabello castaño oscuro, perfectamente peinado hacia atrás, ojos verdes intensos y una mandíbula firme que hablaba de determinación, pero también de una tristeza que el dinero no podía borrar. El traje italiano de color gris carbón que llevaba puesto costaba más que el salario anual de muchas familias mexicanas. Sus zapatos de cuero genuino brillaban tanto como su reloj suizo de oro blanco. Sin embargo, todo ese lujo se sentía como una cárcel dorada que lo alejaba cada día más de lo que realmente importaba en la vida. Esta mañana de abril había algo diferente en el aire, como si el destino estuviera preparando algo especial para él. No podía imaginar que en pocas horas conocería a alguien que transformaría completamente su perspectiva del mundo. Sus manos temblaron ligeramente mientras se ajustaba la corbata de seda azul marino frente al espejo. El día prometía ser diferente, aunque él aún no lo supiera. El chofer de Fernando José lo esperaba puntualmente a las 12 del mediodía junto al Mercedes-Benz negro que relucía bajo el sol mexicano. Durante el trayecto hacia el restaurante La Terraza Dorada, uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad, Fernando José observaba distraídamente las calles de Monterrey a través de los cristales polarizados. Las montañas de la Sierra Madre Oriental creaban un marco espectacular alrededor de la ciudad, pero él apenas las notaba ya. Su mente estaba ocupada con los números de las últimas reuniones de negocios, las expansiones hoteleras planificadas para el próximo año y las decisiones que debía tomar sobre las propiedades en Cancún y Puerto Vallarta. El restaurante donde almorzaría ese día era frecuentado por la élite regiomontana, empresarios, políticos y celebridades que disfrutaban de la cocina gourmet mientras cerraban negocios millonarios. Fernando José había reservado su mesa habitual en la terraza privada, desde donde podía observar el movimiento del lugar sin ser molestado por curiosos o periodistas. El maître lo conocía bien y siempre se aseguraba de que tuviera la mejor atención y la máxima privacidad. Mientras el auto se detenía frente a la elegante fachada del restaurante, Fernando José suspiró profundamente. Era el mismo ritual de siempre. Comida exquisita, conversaciones vacías sobre dinero y poder, y la inevitable sensación de soledad que lo acompañaba a casa cada tarde. El interior del restaurante era una sinfonía de elegancia, mármol italiano, candelabros de cristal de Bohemia y manteles de lino blanco que creaban una atmósfera de refinamiento absoluto. Fernando José saludó con cortesía al maître, un hombre mayor de bigote cuidado que lo condujo hasta su mesa preferida con la deferencia reservada para los clientes más importantes. Desde su asiento podía contemplar toda la sala principal del restaurante, donde las mesas estaban ocupadas por comensales que hablaban en voz baja mientras degustaban platillos preparados por chefs reconocidos internacionalmente. El murmullo elegante de las conversaciones se mezclaba con el tintineo suave de las copas de cristal y el sonido discreto de los cubiertos de plata contra la porcelana fina. Los meseros se movían con precisión casi militar, vistiendo uniformes impecables y atendiendo cada detalle con profesionalismo exquisito.
Fernando José ordenó su platillo habitual sin siquiera mirar la carta: salmón a la parrilla con risotto de azafrán, acompañado de una copa de vino tinto reserva. Mientras esperaba su comida, su mirada recorrió distraídamente el salón hasta detenerse en una figura que destacaba entre el personal de servicio. Una joven mesera de cabello castaño claro recogido en una coleta sencilla se movía entre las mesas con una gracia natural que contrastaba con la rigidez del ambiente. Sus ojos color miel brillaban con una calidez genuina cada vez que atendía a los clientes. Había algo en ella que capturó inmediatamente la atención de Fernando José. La joven mesera llevaba el uniforme estándar del restaurante: una blusa blanca de manga larga con cuello cerrado, una falda negra que llegaba hasta las rodillas y zapatos negros de tacón bajo que le permitían caminar cómodamente durante largas horas de trabajo. Su delantal blanco estaba impecablemente limpio y llevaba una pequeña placa con su nombre: Esmeralda. A pesar de la sencillez de su atuendo, había una elegancia natural en sus movimientos que llamaba la atención sin pretenderlo. Su rostro tenía las facciones delicadas típicas de las mujeres del norte de México: pómulos suaves, nariz respingada y una sonrisa que iluminaba todo su semblante cuando interactuaba con los comensales. Fernando José calculó que tendría aproximadamente 25 años, aunque su mirada poseía una madurez que hablaba de experiencias y responsabilidades más allá de su edad. Observó cómo trataba con paciencia infinita a un cliente particularmente exigente, manteniendo su sonrisa profesional incluso cuando el hombre le hablaba de manera despectiva. Había una fortaleza silenciosa en su postura, una dignidad que no podía ser quebrantada por las actitudes arrogantes de algunos clientes adinerados. Su voz era suave pero firme cuando explicaba los platillos del menú, y sus gestos eran precisos sin ser mecánicos. Fernando José se descubrió admirando no solo su belleza natural, sino también la profesionalidad y calidez humana que irradiaba. Por primera vez en mucho tiempo, algo había despertado su curiosidad más allá de los números y las ganancias. El almuerzo transcurrió de manera habitual para Fernando José, aunque su atención se dividía entre la exquisita comida y la observación discreta de Esmeralda mientras atendía las mesas cercanas. Pudo escuchar fragmentos de sus conversaciones con otros clientes, notando que hablaba con un acento suave y utilizaba expresiones típicamente mexicanas que sonaban auténticas y cálidas. ¿Gustan algo más de tomar?, preguntaba con genuino interés, o «ahorita les traigo la cuenta», decía con una sonrisa que transformaba su rostro completamente. Su manera de caminar era elegante pero sin pretensiones, y Fernando José observó cómo algunos comensales la seguían con la mirada, claramente impresionados por su belleza natural. Sin embargo, ella mantenía siempre una actitud profesional y respetuosa, concentrada en hacer bien su trabajo, sin buscar llamar la atención. Durante un momento, sus miradas se cruzaron brevemente cuando ella pasó cerca de su mesa, y Fernando José sintió una extraña sensación en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Los ojos color miel de Esmeralda lo miraron por un instante con curiosidad inocente antes de continuar con sus tareas. Fue un intercambio silencioso que duró apenas 2 segundos, pero que quedó grabado en la memoria de Fernando José con una intensidad que él mismo no podía explicar. Ninguno de los dos sabía que ese momento fortuito sería el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Esmeralda Ramírez había comenzado su turno esa mañana con la misma mezcla de esperanza y cansancio que la acompañaba cada día desde hacía 2 años. A los 24 años trabajaba en la Terraza Dorada no por amor al glamour del lugar, sino por necesidad absoluta. El salario que ganaba atendiendo a la clientela más adinerada de Monterrey era lo único que le permitía mantener a flote el pequeño hogar que compartía con su abuela Dolores en la colonia Buenos Aires. Su uniforme estaba impecablemente planchado gracias a las 2 horas que había madrugado para prepararlo, porque sabía que en un restaurante de ese nivel cada detalle importaba. Sus manos, suaves pero endurecidas por el trabajo constante,
Llevaban solo un anillo sencillo de plata que había pertenecido a su madre, quien murió cuando Esmeralda tenía 16 años. Su cabello castaño claro brillaba bajo las luces del restaurante, peinado en una coleta que mantenía su melena apartada del rostro mientras trabajaba. Los zapatos negros que calzaba eran los únicos que poseía para el trabajo, y aunque ya mostraban signos del uso diario, los cuidaba como si fueran de oro, porque sabía que no podría comprar otros pronto. En su delantal guardaba siempre una pequeña libreta, donde apuntaba los pedidos con letra cuidadosa, y un bolígrafo azul que le había regalado su abuela con la frase «Para mi nieta, futura maestra», grabada en dorado. Durante la pausa de la mañana, Esmeralda había llamado al consultorio médico donde trataban a su abuela Dolores para confirmar la cita de esa tarde. Doña Dolores, de 73 años, padecía diabetes e hipertensión, condiciones que requerían medicamentos costosos y controles médicos regulares que consumían la mayor parte del sueldo de Esmeralda. «Buenos días», habla Esmeralda Ramírez, había dicho al teléfono con voz esperanzada. «Quería confirmar si mi abuelita puede venir hoy a las 4 para su consulta». La respuesta de la recepcionista había sido amable pero firme. Necesitaba pagar al menos la mitad de la deuda acumulada antes de poder agendar una nueva cita. Esmeralda había colgado el teléfono con un nudo en el estómago, calculando mentalmente cuánto dinero le faltaba y cuántas horas extra tendría que trabajar para conseguirlo. A pesar de las dificultades, nunca perdía la esperanza de poder retomar sus estudios de pedagogía en la universidad, un sueño que había postergado indefinidamente cuando tuvo que hacerse cargo de su abuela. En su casillero del personal, guardaba los folletos de la Universidad Pedagógica Nacional, donde esperaba algún día poder inscribirse para convertirse en la maestra que siempre había soñado ser. Sus compañeras de trabajo la admiraban por su fortaleza y optimismo, pero solo ella conocía las noches en vela preocupándose por los gastos médicos y las cuentas por pagar. El momento que cambiaría todo llegó aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando Esmeralda se dirigía hacia la cocina para recoger una orden. Al pasar por la entrada principal del restaurante, observó a través de los grandes ventanales de cristal una escena que la conmovió profundamente. Un anciano de aproximadamente 60 años, vestido con ropa raída y zapatos rotos, se encontraba sentado en la banqueta de enfrente. Su cabello canoso estaba despeinado y su rostro demacrado hablaba de varios días sin comer adecuadamente. El hombre miraba hacia el interior del restaurante con una expresión de anhelo mezclada con resignación, como si pudiera alimentarse solo con observar a los comensales disfrutar de sus platillos. Sus manos temblorosas se aferraban a una pequeña bolsa de plástico que contenía sus únicas pertenencias. Esmeralda sintió que su corazón se encogía al ver la vulnerabilidad en los ojos del anciano y recordó inmediatamente las enseñanzas de su abuela Dolores, quien siempre le había dicho que el que comparte lo poco que tiene nunca se queda sin nada. Sin dudarlo un segundo, dirigió sus pasos hacia la cocina con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía exactamente qué tenía que hacer, aunque también sabía las consecuencias que podría enfrentar. Su conciencia no le permitía ignorar a alguien que claramente necesitaba ayuda, sin importar las reglas del restaurante. En la cocina, Esmeralda se acercó discretamente al chef auxiliar, un joven llamado Miguel, que había sido siempre amable con ella. «Miguel», le susurró con voz suplicante, «¿me podrías ayudar con un platillo de comida? Es para alguien que realmente lo necesita». Miguel la miró con comprensión inmediata. Él también provenía de una familia humilde y entendía perfectamente lo que Esmeralda estaba pidiendo. Sin hacer preguntas, preparó un plato abundante con arroz, frijoles, pollo guisado y tortillas calientes, agregando incluso una porción extra de verduras. «Ten cuidado, Esme», le advirtió en voz baja mientras le entregaba el plato cubierto con papel aluminio. «Ya sabes cómo es el gerente con estas cosas». Esmeralda asintió agradecida y tomó el plato con manos firmes, a pesar de que su corazón latía aceleradamente. Sabía que estaba violando una de las reglas más estrictas del restaurante.
prohibido dar comida gratuita bajo cualquier circunstancia. Pero también sabía que no podría vivir en paz consigo misma si no ayudaba a ese anciano necesitado. Con paso decidido pero discreto, se dirigió hacia la entrada principal, llevando consigo no solo un plato de comida, sino también toda la calidez y compasión que su corazón de oro podía ofrecer. Lo que no sabía era que alguien muy especial estaba observando cada uno de sus movimientos. Fernando José había terminado su comida, pero permanecía en su mesa, disfrutando del café y observando discretamente los movimientos de Esmeralda. Cuando la vio dirigirse hacia la entrada con un plato en las manos y una expresión de determinación en el rostro, su curiosidad se intensificó. Desde su posición privilegiada en la terraza, tenía una vista perfecta de la entrada principal del restaurante y pudo observar toda la escena que estaba a punto de desarrollarse. Vio cómo Esmeralda salió del establecimiento con paso firme y se acercó al anciano que esperaba en la banqueta. La conversación entre ambos fue breve pero emotiva. Esmeralda se agachó para quedar a la altura del hombre y le extendió el plato con una sonrisa tan luminosa que Fernando José sintió algo extraño moverse en su pecho. «Señor, le traje algo de comer». Escuchó que decía con una voz llena de ternura: «Por favor, no se vaya sin probar algo caliente». El anciano la miró con los ojos brillantes de emoción y gratitud, tomando sus manos entre las suyas para agradecerle con palabras entrecortadas. Fernando José observó fascinado cómo Esmeralda no solo le había dado comida, sino que se había tomado el tiempo de sentarse un momento junto a él en la banqueta, tratándolo con la misma dignidad que merecía cualquier ser humano. En ese momento, Fernando José comprendió que estaba presenciando algo extraordinario, un acto de bondad pura y desinteresada que no buscaba reconocimiento ni recompensa. Su mundo de lujo y superficialidad acababa de ser confrontado por la más hermosa lección de humanidad que jamás había presenciado. El acto de bondad de Esmeralda no pasó desapercibido para todos los presentes. Varios comensales de las mesas cercanas a los ventanales habían observado la escena con expresiones que iban desde la admiración hasta el disgusto más profundo. Fernando José continuaba observando desde su mesa, completamente absorto en la calidez humana que irradiaba aquella joven mesera. El anciano disfrutaba su comida con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas arrugadas, mientras Esmeralda permanecía a su lado unos minutos más, conversando con él como si fuera un familiar querido. «Que Dios la bendiga, señorita», murmuró el hombre entre bocados. «Hace días que no probaba algo tan delicioso». Esmeralda sonrió con ternura genuina, acomodando suavemente la servilleta en las manos temblorosas del anciano. «No se preocupe, señor, todos merecemos un poco de bondad en la vida», respondió con voz suave pero firme. Fernando José sintió cómo algo profundo se removía en su interior al escuchar esas palabras. La simplicidad y pureza de ese gesto contrastaban dramáticamente con el mundo artificial en el que él vivía diariamente. Durante años había creído que el poder y el dinero eran las únicas fuerzas capaces de generar cambios en el mundo. Sin embargo, la atmósfera de tranquilidad se vio interrumpida abruptamente por voces airadas que provenían del interior del restaurante. Una pareja de mediana edad, elegantemente vestida, había presenciado toda la escena desde su mesa junto al ventanal, y su indignación era evidente. La mujer, adornada con joyas ostentosas y un vestido de diseñador, gesticulaba exageradamente mientras hablaba con su esposo. «Es inadmisible que permitan este tipo de espectáculos frente a un restaurante de esta categoría», exclamó con voz estridente, asegurándose de que varios comensales pudieran escucharla. Su esposo, un hombre corpulento con traje caro y actitud prepotente, asentía enfáticamente mientras llamaba al gerente con gestos imperios. «Venimos aquí precisamente para alejarnos de este tipo de situaciones desagradables», agregó la mujer con desprecio evidente en su tono. Fernando José observó con creciente molestia cómo la pareja continuaba su queja ruidosa, señalando hacia la ventana donde Esmeralda aún conversaba amablemente con el anciano. Otros comensales comenzaron a voltear hacia la escena, algunos con curiosidad
y otros con evidente desaprobación hacia la actitud de la pareja quejosa. La tensión en el ambiente se podía cortar con cuchillo, y Fernando José presentía que algo desagradable estaba a punto de suceder. El gerente del restaurante, un hombre delgado de aproximadamente 40 años llamado Ricardo Mendoza, apareció inmediatamente junto a la mesa de los clientes molestos. Su uniforme impecable y su actitud servil hacia los comensales adinerados eran bien conocidos por todo el personal del establecimiento. «Señores, lamento mucho cualquier inconveniente», se disculpó con una reverencia exagerada. «Por favor, díganme cómo puedo resolver esta situación». La mujer señaló dramáticamente hacia la ventana, donde Esmeralda continuaba atendiendo al anciano con paciencia infinita. «Esa mesera está dándole comida gratis a un indigente justo frente al restaurante», declaró con indignación. «Esto es completamente inaceptable para un lugar de esta categoría». El gerente palideció inmediatamente al escuchar la acusación. Su mirada se dirigió hacia la ventana y confirmó lo que los clientes denunciaban. Efectivamente, Esmeralda estaba violando una de las reglas más estrictas del establecimiento. «Por supuesto que tomaremos medidas inmediatas», aseguró el gerente con voz nerviosa. «Les aseguro que esto no volverá a repetirse jamás». Fernando José observaba la conversación desde su mesa con creciente indignación, sintiendo cómo la injusticia de la situación lo llenaba de una ira que no había experimentado en años. La hipocresía de castigar un acto de bondad lo confrontaba directamente con la realidad superficial de su propio mundo social. Ricardo Mendoza se dirigió hacia la entrada del restaurante con pasos firmes y expresión severa, seguido por las miradas expectantes de varios comensales que habían captado la atención del momento. Fernando José abandonó su mesa inmediatamente y se acercó discretamente hacia la entrada, posicionándose donde pudiera escuchar toda la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Esmeralda se despedía cariñosamente del anciano cuando escuchó la voz autoritaria del gerente llamándola desde la puerta. «Esmeralda Ramírez», gritó Ricardo con un tono que helaba la sangre, «venga acá inmediatamente». La joven se puso de pie lentamente, intuyendo que algo malo estaba por suceder, pero manteniendo la dignidad en su postura. El anciano la miró con preocupación, captando instintivamente que su benefactora podría estar en problemas por haberlo ayudado. «No se preocupe, señor», le susurró Esmeralda con una sonrisa tranquilizadora. «Termine tranquilo su comida». Se dirigió hacia el gerente con pasos firmes, aunque su corazón latía aceleradamente por la ansiedad. Fernando José observaba cada detalle de la escena, preparándose mentalmente para intervenir si la situación se tornaba demasiado injusta. La tensión en el aire era palpable y varios empleados del restaurante se habían detenido en sus tareas para presenciar lo que estaba ocurriendo. Cuando Esmeralda llegó frente al gerente, pudo ver inmediatamente la furia contenida en sus ojos. Ricardo Mendoza era conocido por su temperamento explosivo cuando se trataba de mantener la imagen impecable del restaurante ante los clientes más adinerados. «¿Se puede saber qué diablos está haciendo?», le preguntó con voz cortante, apuntando hacia el anciano que continuaba comiendo tranquilamente en la banqueta. Esmeralda respiró profundamente antes de responder, sabiendo que su empleo estaba en grave peligro, pero sin arrepentirse ni por un segundo de su decisión. «Le di un plato de comida a un señor que tenía hambre», respondió con voz clara y firme, manteniendo la mirada directa hacia su jefe. «Señor Ricardo, el hombre llevaba días sin comer y yo no podía simplemente ignorar su sufrimiento». El gerente la miró con incredulidad absoluta, como si no pudiera creer la audacia de su empleada al admitir abiertamente haber violado las reglas del establecimiento. «¿Tiene idea de las quejas que hemos recibido por su comportamiento?», rugió Ricardo, elevando la voz lo suficiente para que varios comensales pudieran escucharlo perfectamente. Fernando José sintió cómo la indignación crecía en su pecho al presenciar el trato injusto hacia aquella mujer extraordinaria. La confrontación que definiría el destino de Esmeralda estaba a punto de alcanzar su punto más cruel. Ricardo Mendoza no se conformó con una reprimenda privada.
Su temperamento y su deseo de quedar bien con los clientes adinerados lo llevaron a convertir la situación en un espectáculo público humillante. «Todos los presentes pueden ser testigos», gritó el gerente, alzando la voz de manera que resonara por todo el restaurante, de cómo algunos empleados irresponsables manchan la reputación de este establecimiento. Los comensales detuvieron sus conversaciones y dirigieron sus miradas hacia la entrada, donde Esmeralda permanecía de pie con la cabeza en alto a pesar de la humillación pública. Fernando José observaba la escena con los puños apretados, luchando contra el impulso de intervenir inmediatamente para defender a aquella valiente joven. La pareja que había iniciado la queja sonreía con satisfacción desde su mesa, disfrutando del espectáculo que habían provocado. «Esmeralda Ramírez», continuó Ricardo con tono teatral, «ha violado gravemente nuestras normas de conducta al regalar comida del restaurante sin autorización». Varios empleados se habían detenido en sus labores, observando con expresiones de pena y solidaridad hacia su compañera. El silencio en el restaurante era ensordecedor, roto únicamente por la voz autoritaria del gerente y el murmullo incómodo de algunos comensales. Miguel, el chef auxiliar que había ayudado a preparar el plato, observaba desde la cocina con culpabilidad, sabiendo que no podía hacer nada para ayudar a Esmeralda sin comprometer también su propio empleo. Esmeralda mantuvo su compostura con una dignidad admirable, aunque las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos color miel. «Señor Ricardo», dijo con voz temblorosa pero firme, «comprendo que violé las reglas del restaurante, pero mi conciencia no me permitía ignorar a una persona que necesitaba ayuda». Su respuesta solo enfureció más al gerente, quien interpretó sus palabras como una justificación inaceptable de su comportamiento. «Su conciencia no paga los salarios ni mantiene la reputación de este lugar», rugió Ricardo, gesticulando exageradamente para enfatizar su punto. «Este es un restaurante de lujo, no un comedor comunitario para vagabundos». La crueldad de sus palabras resonó por todo el establecimiento, causando expresiones de disgusto en algunos comensales más sensibles. Fernando José sintió cómo la rabia hervía en su interior al escuchar el trato despectivo hacia Esmeralda. La joven permaneció en silencio por unos segundos, procesando la injusticia de la situación, pero negándose a rebajarse al nivel de crueldad de su jefe. «Entiendo su posición, señor», respondió finalmente con una madurez que contrastaba con la actitud infantil del gerente, «pero no me arrepiento de haber ayudado a alguien que lo necesitaba». Sus palabras fueron pronunciadas con tal convicción que varios empleados asintieron discretamente, admirando la fortaleza moral de su compañera. El anciano de la banqueta había escuchado toda la discusión y se levantó lentamente, dispuesto a intervenir para evitar que Esmeralda sufriera consecuencias por su bondad. La humillación pública continuó escalando cuando Ricardo decidió convertir el castigo de Esmeralda en un ejemplo para todos los empleados presentes. «Quiero que todos los trabajadores de este restaurante escuchen bien», proclamó con voz autoritaria, dirigiéndose tanto al personal como a los comensales que observaban la escena. «Este tipo de comportamiento irresponsable no será tolerado bajo ninguna circunstancia». Esmeralda sintió cómo las mejillas se le encendían de vergüenza, pero mantuvo la frente en alto, negándose a permitir que la crueldad del gerente quebrantara su espíritu. «Señorita Ramírez», continuó Ricardo con sarcasmo evidente, «claramente no comprende el tipo de establecimiento donde trabajaba. El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para nadie, y varios empleados intercambiaron miradas preocupadas, comprendiendo que el despido era inminente. Fernando José observaba con creciente indignación cómo el gerente disfrutaba del poder que ejercía sobre una empleada vulnerable. «Por su comportamiento inadecuado y su total falta de profesionalismo», declaró Ricardo elevando la voz para asegurarse de que todos escucharan, «queda despedida inmediatamente de este restaurante». Las palabras cayeron como un martillazo sobre Esmeralda, quien cerró los ojos por un momento para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por el murmullo incómodo de algunos comensales que se sentían testigos involuntarios de una injusticia flagrante.
El anciano, que había recibido la bondad de Esmeralda, no pudo permanecer callado ante la crueldad que presenciaba. Con paso lento pero decidido, se acercó a la entrada del restaurante, llevando consigo el plato ya vacío. «Señor», dijo con voz temblorosa pero llena de dignidad, dirigiéndose directamente al gerente, «esta jovencita no hizo nada malo, solo tuvo un corazón bondadoso conmigo». Ricardo lo miró con desprecio absoluto, molesto por la interrupción de alguien que consideraba inferior. «Usted no tiene nada que hacer aquí», le respondió con frialdad. «Le sugiero que se retire inmediatamente antes de que llame a seguridad». El anciano no se intimidó por las amenazas y continuó defendiendo a Esmeralda con una valentía admirable. «Ella me trató como si fuera su propio abuelo», insistió con lágrimas en los ojos, «y ustedes la castigan por tener buen corazón». Algunos comensales comenzaron a mostrar signos evidentes de incomodidad ante la situación y Fernando José decidió que había llegado el momento de intervenir. La injusticia que presenciaba contradecía todos sus valores personales, a pesar de haber vivido durante años en un mundo donde el dinero dictaba las reglas morales. Se puso de pie con determinación, ajustándose el saco de su traje mientras caminaba con pasos firmes hacia la entrada del restaurante. La confrontación que cambiaría el rumbo de la historia estaba a punto de comenzar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Ricardo ordenó a 2 empleados de seguridad que escoltaran tanto a Esmeralda como al anciano fuera de las instalaciones del restaurante. «No quiero volver a ver a ninguno de los dos cerca de este establecimiento», declaró con autoridad absoluta, disfrutando claramente del poder que ejercía sobre personas vulnerables. Esmeralda recogió su pequeña libreta y su bolígrafo del delantal, objetos sencillos que representaban sus sueños de convertirse en maestra algún día. «Gracias por la oportunidad de trabajar aquí», dijo con una dignidad que impresionó a todos los presentes, incluso a algunos de los comensales más críticos. Su voz no temblaba y sus ojos, aunque brillantes por las lágrimas contenidas, mantenían una fortaleza admirable. El gerente esperaba una reacción de súplica o desesperación, pero la compostura de Esmeralda lo desconcertó completamente. Miguel y otros empleados observaban desde la distancia, con expresiones de solidaridad y tristeza, sabiendo que acababan de perder a una compañera excepcional por defender sus valores morales. La pareja que había iniciado la queja parecía satisfecha con el resultado, comentando entre ellos sobre la importancia de mantener los estándares del lugar. Fernando José llegó finalmente hasta donde se desarrollaba la escena, con el corazón latiendo aceleradamente y una determinación que no había sentido en años. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que prometía justicia para aquella mujer extraordinaria que había tocado su alma de manera inesperada. Lo que sucedería a continuación definiría no solo el destino de Esmeralda, sino también el despertar moral del hombre más rico de Monterrey. Fernando José llegó hasta donde se desarrollaba la confrontación con pasos firmes y una expresión de determinación absoluta. Su presencia imponente captó inmediatamente la atención del gerente Ricardo, quien lo reconoció al instante como uno de los clientes más influyentes del restaurante. «Señor Alcántara», balbuceó Ricardo con una sonrisa servil, «espero que no haya sido molestado por este desagradable incidente». Fernando José lo miró con frialdad, sus ojos verdes brillando con una intensidad que el gerente nunca había visto antes. «Al contrario», respondió con voz clara y firme, «he sido testigo del acto más noble que he presenciado en años». Sus palabras causaron un murmullo de sorpresa entre los comensales presentes. Esmeralda lo miró con asombro, sin comprender por qué aquel elegante desconocido se involucraba en su situación. «Esta joven», continuó Fernando José señalando hacia Esmeralda, «acaba de demostrar más humanidad en 5 minutos que muchos de nosotros en toda una vida». Ricardo palideció visiblemente, comprendiendo que la situación se había complicado de manera inesperada. «Señor Alcántara», tartamudeó el gerente nerviosamente, «comprendo su punto de vista, pero las reglas del establecimiento son muy claras». Fernando José dio un paso adelante,
irradiando una autoridad natural que hizo retroceder instintivamente al gerente. ¿Y cuál es exactamente la regla que prohíbe la compasión humana?, preguntó con tono cortante. Porque si alimentar a una persona hambrienta es motivo de despido, entonces este lugar ha perdido completamente sus valores. Los comensales observaban la escena con creciente interés, divididos entre quienes apoyaban la posición de Fernando José y aquellos que consideraban inapropiada la intervención. Esmeralda permanecía inmóvil, con el corazón latiendo aceleradamente, al ver cómo aquel desconocido defendía sus acciones con tanta convicción. «No entiendo por qué se involucra en esto», le susurró con voz temblorosa. «Usted no me conoce». Fernando José la miró con una calidez que la sorprendió profundamente. «No necesito conocerla para reconocer la bondad cuando la veo», respondió con sinceridad absoluta. «No te olvides de darle like a este video si te está gustando esta increíble historia». El gerente Ricardo intentó recuperar el control de la situación apelando a su autoridad dentro del restaurante. «Señor Alcántara, aprecio mucho su preocupación, pero esta empleada violó directamente nuestras políticas», insistió con voz cada vez menos segura. «No podemos hacer excepciones sin comprometer nuestros estándares». Fernando José soltó una risa amarga que resonó por todo el establecimiento. «¿Estándares?», repitió con incredulidad. «¿Llama usted estándares al castigo de la bondad?». Su voz se elevó lo suficiente para que todos los presentes pudieran escucharlo claramente. «Si estos son sus estándares, entonces prefiero comer en la calle con personas que tienen corazón». La declaración causó un silencio absoluto en el restaurante. Varios comensales intercambiaron miradas incómodas, algunos comenzando a cuestionar si realmente era apropiado castigar a alguien por un acto de caridad. Esmeralda observaba a Fernando José con admiración creciente, pero también con preocupación por las consecuencias que él podría enfrentar. «Por favor, señor», le rogó suavemente, «no se meta en problemas por mi culpa». Sin embargo, Fernando José no tenía intención de retroceder ante la injusticia que presenciaba. Se dirigió directamente hacia Esmeralda, ignorando completamente la presencia del gerente y los comensales que observaban la escena. «Señorita», le dijo con voz suave pero firme, «permítame ayudarla económicamente mientras encuentra otro empleo». Extendió hacia ella un sobre que contenía una cantidad considerable de dinero en efectivo. «No es justo que sufra consecuencias por tener un corazón noble». Esmeralda retrocedió instintivamente, negando con la cabeza de manera vehemente. «No puedo aceptar su dinero, señor», respondió con dignidad inquebrantable. «No hice lo que hice esperando recompensa alguna». Sus palabras resonaron con tal sinceridad que varios empleados del restaurante asintieron con admiración. «Ayudé a ese señor porque era lo correcto, no porque esperara algo a cambio». Fernando José se sintió aún más impresionado por la integridad moral de aquella joven extraordinaria. «Entonces permítame al menos conseguirle un empleo mejor», insistió con genuina preocupación. «Conozco a muchos empresarios que valorarían a alguien con sus cualidades». Pero Esmeralda ya había tomado su decisión final, y ninguna oferta podría cambiar su determinación de mantener su dignidad intacta. Las lágrimas que había contenido durante toda la humillación comenzaron finalmente a rodar por sus mejillas, pero su voz permanecía firme y clara. «Gracias por su amabilidad, señor», dijo con una sonrisa triste que partió el corazón de Fernando José. «Pero no puedo aceptar ayuda de un desconocido». Se dirigió hacia el anciano, quien esperaba pacientemente junto a la entrada, y tomó su brazo con ternura. «Vámonos, señor», le susurró con cariño. «Aquí ya no somos bienvenidos». El anciano asintió comprensivamente, admirando la fortaleza de la joven que lo había ayudado sin pedir nada a cambio. Fernando José observó con impotencia cómo Esmeralda se alejaba con pasos dignos, llevándose consigo la oportunidad de conocer mejor a la persona más extraordinaria que había encontrado en su vida. «Espere», gritó desesperadamente, pero ella ya había desaparecido entre la multitud de la calle. Su corazón le gritaba que acababa de perder algo invaluable, aunque aún no comprendiera completamente qué era.
Los días siguientes al incidente en el restaurante se convirtieron en una obsesión para Fernando José, quien no podía quitarse de la mente la imagen de Esmeralda caminando dignamente hacia la calle con lágrimas en los ojos. Había intentado concentrarse en sus negocios habituales, pero las reuniones ejecutivas y las decisiones millonarias le parecían completamente vacías comparadas con los 5 minutos de humanidad genuina que había presenciado. Su penthouse de lujo se sentía más frío que nunca, y las vistas panorámicas de Monterrey solo le recordaban que en algún lugar de esa inmensa ciudad vivía una mujer extraordinaria cuyo paradero desconocía completamente. «Tengo que encontrarla», se repetía constantemente, paseando inquieto por su oficina mientras ignoraba las llamadas de socios comerciales y las invitaciones a eventos sociales. Sus empleados más cercanos notaron inmediatamente el cambio en su comportamiento. El hombre que siempre había sido puntual y meticuloso en los negocios ahora parecía distraído y pensativo. Su asistente personal, doña Carmen, una mujer de confianza que llevaba años trabajando para la familia Alcántara, lo observaba con preocupación maternal. Durante 3 días consecutivos, Fernando José había manejado personalmente por las colonias más humildes de Monterrey, buscando sin rumbo fijo alguna pista sobre el paradero de Esmeralda. Había visitado mercados populares, pequeñas fondas, tiendas de abarrotes y consultorios médicos públicos, preguntando discretamente si alguien conocía a una joven llamada Esmeralda que trabajaba como mesera. Sus trajes elegantes y su Mercedes-Benz negro causaban miradas curiosas en los barrios populares, pero él estaba demasiado concentrado en su búsqueda para preocuparse por llamar la atención. ¿Ha visto a una señorita de aproximadamente 24 años, cabello castaño, ojos color miel?, preguntaba a cualquier persona que pareciera dispuesta a ayudarlo. La mayoría de la gente lo miraba con desconfianza, preguntándose qué hacía un hombre obviamente adinerado buscando a alguien en los barrios obreros. Algunos comerciantes le sugerían lugares donde podría encontrar trabajo una joven con esas características, pero todas las pistas resultaban infructuosas. Su búsqueda parecía una aguja en un pajar, pero Fernando José no estaba dispuesto a rendirse. La frustración comenzaba a apoderarse de él cuando decidió cambiar de estrategia y buscar información sobre el anciano que Esmeralda había ayudado en el restaurante. Razonó que si encontraba al hombre, podría obtener alguna pista sobre el paradero de su benefactora. Regresó a los alrededores de la Terraza Dorada y comenzó a preguntar en las calles cercanas si alguien conocía a un señor mayor que frecuentara esa zona. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, tuvo la fortuna de encontrar a un vendedor ambulante de periódicos que recordaba haber visto al anciano en varias ocasiones. «Ah, sí, don Roberto», dijo el vendedor con reconocimiento inmediato. «Ese señor viene por aquí seguido, pero desde hace unos días no lo he visto». El hombre le proporcionó información valiosa. Don Roberto solía caminar por el centro de la ciudad durante las mañanas y algunas veces lo había visto cerca del Mercado Juárez. Fernando José sintió una chispa de esperanza renovada. «Si lo ve», le pidió al vendedor mientras le entregaba una generosa propina, «por favor dígale que el señor del restaurante lo está buscando». El vendedor asintió, intrigado por la extraña situación, pero dispuesto a ayudar. Al 4.º día de búsqueda, la persistencia de Fernando José finalmente dio frutos cuando encontró a don Roberto sentado en una banca del Parque Central, observando a los niños jugar mientras disfrutaba de un taco que había comprado con las monedas que había recolectado durante la mañana. El reconocimiento fue mutuo e inmediato. El anciano recordaba perfectamente al elegante joven que había defendido a Esmeralda en el restaurante. «Usted es el señor que trató de ayudar a la niña Esmeralda», exclamó don Roberto con alegría genuina, poniéndose de pie para saludar a Fernando José con respeto. «Ella me habló mucho de usted después de lo que pasó». Fernando José sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar noticias de Esmeralda. «¿Usted sabe dónde vive?», preguntó con ansiedad evidente en su voz. Don Roberto asintió comprensivamente, percibiendo la sinceridad en los ojos del joven millonario. «Claro que sí. Ella vive con su abuelita Dolores en la colonia Buenos Aires.
respondió con confianza. Es una muchachita de oro, señor, de esas que ya no se encuentran fácil. Fernando José sintió una mezcla de alivio y nerviosismo al saber que finalmente podría localizar a Esmeralda, pero también se preguntaba cómo sería recibido después de los días transcurridos. Don Roberto, agradecido eternamente por la defensa que Fernando José había hecho de Esmeralda, se ofreció voluntariamente a llevarlo hasta la casa donde vivía la joven. Ella me dijo que usted fue muy valiente al defenderla, comentó mientras caminaban por las calles empedradas de la colonia Buenos Aires. Pero también me contó que se sintió muy apenada porque usted se metió en problemas por su culpa. Fernando José negó con la cabeza enfáticamente. Ella no tiene nada de qué apenarse, respondió con convicción. Al contrario, debería sentirse orgullosa de sus valores. El contraste entre el elegante traje de Fernando José y el ambiente humilde del barrio era evidente, pero él caminaba con naturalidad, concentrado únicamente en el momento del reencuentro. Las casas pequeñas pero bien cuidadas, las flores en las ventanas y los niños jugando en la calle, creaban una atmósfera de comunidad auténtica que él nunca había experimentado en su mundo de lujo artificial. Aquí es, anunció don Roberto, deteniéndose frente a una casa pequeña pero pulcramente pintada de color azul claro, con una pequeña jardinera donde crecían geranios rojos. Fernando José respiró profundamente, preparándose mentalmente para el encuentro que podría cambiar el rumbo de su vida. Detrás de esa puerta sencilla se encontraba la mujer que había despertado en él emociones que creía perdidas para siempre. Fernando José tocó suavemente la puerta de madera pintada de azul, sintiendo cómo su corazón latía con una intensidad que no había experimentado jamás. El sonido de pasos lentos se acercó desde el interior de la casa, seguido por la voz cálida de una mujer mayor, preguntando quién llamaba. «Buenos días, señora», respondió con respeto. «Busco a la señorita Esmeralda Ramírez». La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de aproximadamente 70 años, de cabello blanco perfectamente peinado y ojos bondadosos que reflejaban sabiduría y experiencia. A pesar de su edad avanzada, su postura era erguida y su mirada alerta denotaba una inteligencia aguda. «Yo soy Dolores Ramírez», se presentó con cortesía. «¿Usted es el joven que ayudó a mi nieta en el restaurante?» Fernando José asintió, sorprendido de que Esmeralda ya le hubiera contado sobre él. «Don Roberto me trajo hasta aquí», explicó señalando hacia el anciano, que esperaba respetuosamente a unos metros de distancia. «Espero no estar molestando, señora Dolores». La abuela de Esmeralda lo invitó a pasar con una sonrisa cálida que inmediatamente lo hizo sentir bienvenido. El interior de la casa era modesto, pero extraordinariamente acogedor, con muebles sencillos pero bien cuidados y fotografías familiares que adornaban las paredes con cariño. Fernando José observó discretamente los detalles del hogar, las cortinas bordadas a mano, los cojines remendados con esmero y las plantas que crecían en macetas recicladas junto a la ventana. Todo hablaba de una familia que, aunque carente de recursos económicos, poseía una riqueza emocional y espiritual evidente en cada rincón. Esmeralda salió temprano a buscar trabajo, explicó doña Dolores mientras le servía un vaso de agua fresca, pero debería regresar pronto para acompañarme al doctor. Fernando José notó inmediatamente la preocupación que se asomó en los ojos de la anciana al mencionar la cita médica. «¿Se encuentra usted bien, señora?», preguntó con genuino interés. Doña Dolores suspiró suavemente, revelando el peso de las preocupaciones que cargaba. «Tengo diabetes y presión alta», admitió con resignación, «pero los medicamentos están muy caros y a veces tenemos que elegir entre la medicina y la comida». La confesión de doña Dolores impactó profundamente a Fernando José, quien comenzó a comprender la verdadera dimensión de las responsabilidades que cargaba Esmeralda sobre sus jóvenes hombros. «Mi nieta trabajaba en ese restaurante elegante para pagar mis tratamientos», continuó la abuela con orgullo evidente en su voz, «pero nunca se queja, siempre dice que Dios proveerá». Sus palabras revelaron la profundidad del sacrificio que Esmeralda había estado haciendo silenciosamente, renunciando a sus propios sueños
para cuidar de su abuela enferma. Ella quiere ser maestra, agregó doña Dolores con los ojos brillantes de emoción. Desde pequeñita jugaba a enseñar a los niños del barrio, pero tuvo que dejar la universidad cuando yo me enfermé. Fernando José sintió cómo algo se removía profundamente en su pecho al escuchar sobre los sueños postergados de Esmeralda. ¿Hace cuánto que no puede continuar sus estudios?, preguntó con voz suave. 3 años ya, respondió la anciana con tristeza, pero ella nunca pierde la esperanza de volver algún día a la escuela. La determinación de Esmeralda por mantener vivos sus sueños, a pesar de las adversidades, llenó a Fernando José de una admiración aún más profunda. En ese momento, el sonido de la puerta principal anunció la llegada de Esmeralda, quien entró a la casa con paso cansado, pero conservando su sonrisa característica al ver a su abuela. «Abuelita, ya regresé», anunció con voz alegre. «Conseguí una entrevista para mañana en una cafetería del centro». Su expresión cambió completamente cuando vio a Fernando José sentado en la sala de su hogar, y sus mejillas se colorearon inmediatamente de un rosa intenso que la hacía lucir aún más hermosa. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y nerviosismo evidente en su voz. Fernando José se puso de pie inmediatamente, ajustándose el saco de su traje con un gesto inconsciente de nerviosismo. «Vine a disculparme por lo que pasó en el restaurante», comenzó con sinceridad, «y también para conocerla mejor». Esmeralda intercambió una mirada rápida con su abuela, quien asintió discretamente con una sonrisa comprensiva. «No tiene nada de qué disculparse, señor», respondió Esmeralda con la misma dignidad que había mostrado durante la humillación pública. «Usted trató de ayudarme cuando nadie más lo hizo». Su gratitud era genuina, pero Fernando José podía percibir también la barrera invisible que ella mantenía. Durante la siguiente hora, Fernando José tuvo la oportunidad de conocer realmente a Esmeralda y entender la profundidad de su carácter excepcional. La joven le contó sobre su rutina diaria. Despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y asegurarse de que su abuela tomara sus medicamentos. Luego caminaba 40 minutos hasta el centro de la ciudad para buscar trabajo o realizar labores domésticas para familias adineradas. «A veces limpio casas, otras veces cuido niños», explicó con naturalidad, sin ningún atisbo de vergüenza por su situación. «Lo importante es que siempre hay algo que hacer para ganar dinero honestamente». Sus manos, suaves pero marcadas por el trabajo constante, gesticulaban delicadamente mientras hablaba sobre sus planes futuros. «Mi sueño es poder regresar a la Universidad Pedagógica Nacional», confesó con los ojos brillando de esperanza. «Quiero enseñar a niños de primaria y ayudarlos a descubrir lo maravilloso que puede ser aprender». Fernando José escuchaba cada palabra con fascinación creciente, admirando no solo su belleza física, sino también la riqueza de su alma generosa. Comprendió que había encontrado a alguien completamente diferente a las mujeres superficiales que frecuentaban su círculo social. Esta joven extraordinaria había transformado las adversidades en fortaleza y los sueños aplazados en motivación para seguir luchando. Los días siguientes al encuentro en casa de doña Dolores marcaron el inicio de una transformación silenciosa en la vida de Fernando José, quien había decidido ayudar a Esmeralda de manera discreta sin revelar su participación directa. Utilizando sus contactos empresariales y su influencia en la ciudad, comenzó a tejer una red de ayuda que beneficiaría tanto a Esmeralda como a su abuela, sin que ellas pudieran sospechar su intervención. Su primer paso fue contactar al director de la clínica médica privada más prestigiosa de Monterrey, donde había donado generosas sumas en el pasado. «Doctor Hernández», le dijo durante una llamada telefónica desde su oficina, «necesito que me ayude con un caso especial de una paciente que requiere atención médica gratuita». El médico, conocedor de la generosidad previa de Fernando José, aceptó inmediatamente crear un programa de asistencia social ficticio que cubriría todos los gastos médicos de doña Dolores. Diremos que fue seleccionada aleatoriamente para recibir tratamiento gratuito durante 1 año, propuso el doctor, comprendiendo la necesidad de discreción.
Fernando José se sintió satisfecho con el primer paso de su plan maestro para cambiar la vida de aquella familia extraordinaria. El segundo objetivo de Fernando José era más complejo: conseguir que Esmeralda pudiera retomar sus estudios universitarios sin sospechar su intervención directa en el proceso. Contactó discretamente al director de becas de la Universidad Pedagógica Nacional, una institución donde la familia Alcántara había contribuido durante años con donaciones para estudiantes necesitados. Licenciado Morales, le explicó durante una reunión privada en su oficina, quiero crear una nueva beca de excelencia académica para estudiantes que hayan demostrado compromiso social excepcional. El director comprendió inmediatamente las intenciones de Fernando José y aceptó colaborar en la creación de una convocatoria especial. Necesitamos que parezca completamente legítimo, insistió Fernando José. La beneficiaria no debe saber jamás que existe influencia externa en su selección. Diseñaron juntos una convocatoria que se ajustaba perfectamente al perfil de Esmeralda. Jóvenes que hubieran demostrado valores excepcionales de servicio comunitario y que necesitaran apoyo financiero para continuar sus estudios. La beca cubriría no solo la colegiatura completa, sino también materiales de estudio y una pequeña ayuda económica mensual para gastos personales. Una semana después de implementar su plan, Fernando José decidió visitarlos nuevamente, con el pretexto de conocer mejor el barrio donde vivían y establecer una amistad genuina con la familia. Don Roberto lo acompañó nuevamente, actuando como intermediario natural entre los dos mundos tan diferentes que Fernando José y Esmeralda representaban. «Señor Fernando», le dijo el anciano durante el camino, «esa muchachita y su abuelita son gente de oro, pero están pasando momentos muy difíciles desde que perdió el trabajo». Sus palabras reforzaron la determinación de Fernando José de continuar con su plan de ayuda silenciosa. Al llegar a la Casa Azul, fueron recibidos con la misma calidez de la visita anterior, pero Fernando José notó inmediatamente la preocupación en los rostros de ambas mujeres. «¿Sucede algo malo?», preguntó con genuina preocupación, mientras doña Dolores le servía té de manzanilla en tazas despostilladas pero limpias. Esmeralda intercambió una mirada preocupada con su abuela antes de explicar la situación que las tenía angustiadas. «El médico de la clínica pública me dijo que necesita exámenes especiales para la diabetes de mi abuelita», confesó con voz temblorosa, «pero cuestan más dinero del que podemos reunir en varios meses». La tristeza en los ojos de Esmeralda se intensificó cuando continuó explicando sus esfuerzos infructuosos para conseguir los recursos necesarios para los exámenes médicos de su abuela. «He pedido trabajo en todos los lugares posibles», susurró con lágrimas amenazando con desbordarse, «pero por más que me esfuerzo, el dinero no alcanza para todo lo que necesitamos». Doña Dolores tomó la mano de su nieta con ternura infinita, tratando de consolarla, a pesar de que ella misma estaba preocupada por su estado de salud. «No te preocupes, mijita», le dijo con voz suave. «Dios siempre ha provisto para nosotras y esta vez no será diferente». Fernando José sintió cómo su corazón se partía al presenciar el sufrimiento de aquella familia que se amaba tanto y luchaba con tanta dignidad contra las adversidades. «Seguramente encontrarán una solución pronto», comentó discretamente, sabiendo que su plan ya estaba en marcha para resolver exactamente esos problemas. Don Roberto asintió con esperanza, agregando sus propias palabras de aliento. «Ustedes son buenas personas y las cosas buenas les llegan a quienes tienen el corazón noble». La conversación continuó por una hora más, durante la cual Fernando José pudo observar la fortaleza extraordinaria de aquella pequeña familia que enfrentaba las dificultades con amor mutuo y fe inquebrantable. 3 días después, el plan de Fernando José comenzó a dar sus primeros frutos cuando doña Dolores recibió una llamada telefónica de la clínica médica privada informándole que había sido seleccionada para recibir atención médica gratuita. «Esmeralda», gritó la anciana con emoción desbordante, «nos llamaron del hospital y dicen que puedo recibir todos mis tratamientos sin costo». La alegría de Esmeralda fue indescriptible.
Corrió a abrazar a su abuela con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Es un milagro, abuelita», susurró con voz entrecortada por la emoción. «Dios escuchó nuestras oraciones». Esa misma tarde, recibieron una segunda llamada que las llenó de aún más asombro. La Universidad Pedagógica Nacional la contactaba para informarle que había sido preseleccionada para una beca de excelencia académica. «Señorita Ramírez», le explicó la coordinadora de becas, «su perfil de servicio comunitario y excelencia académica la han convertido en candidata ideal para nuestra nueva beca integral». Esmeralda no podía creer lo que escuchaba. Después de 3 años de sueños postergados, finalmente tendría la oportunidad de convertirse en la maestra que siempre había soñado ser. «¡Abuelita!», exclamó saltando de alegría. «Voy a poder estudiar para ser maestra». Doña Dolores la abrazó con fuerza, agradeciendo en silencio a la providencia divina por las bendiciones que llegaban justo cuando más las necesitaban. Ninguna de las dos sospechaba que detrás de estos milagros se encontraba el corazón generoso de un hombre que había aprendido el verdadero significado de la riqueza. Los meses siguientes trajeron cambios extraordinarios en la vida de Esmeralda, quien había comenzado sus estudios universitarios con una pasión renovada que iluminaba cada día de su existencia. Fernando José continuaba visitando discretamente a la familia, estableciendo una amistad genuina que crecía naturalmente sin presiones ni pretensiones románticas evidentes. Sus conversaciones se habían vuelto más profundas y personales, revelando aspectos íntimos de sus personalidades que ambos habían mantenido ocultos durante años. «Nunca pensé que podría regresar a la universidad», le confesó Esmeralda durante una tarde lluviosa mientras estudiaba en la pequeña mesa de la sala. «Pero ahora siento que todos mis sueños están al alcance de mis manos». Fernando José observaba desde su silla cómo los ojos de la joven brillaban con una luz especial cuando hablaba sobre sus materias favoritas. «Sus estudiantes futuros van a tener mucha suerte», respondió con sinceridad absoluta, «porque tendrán una maestra que realmente comprende el valor de la educación». Doña Dolores sonreía desde la cocina mientras preparaba café, notando cómo la presencia de Fernando José había traído nueva alegría y estabilidad emocional a su nieta. Durante estas visitas regulares, Fernando José había comenzado a experimentar una transformación personal profunda que lo sorprendía día tras día. El contacto constante con la humildad y generosidad de Esmeralda lo había hecho cuestionar completamente sus valores previos sobre el éxito y la felicidad. Antes creía que tener dinero era sinónimo de poder ayudar a otros, le confesó una tarde, mientras caminaban por el pequeño jardín que doña Dolores cultivaba detrás de la casa. «Pero ustedes me han enseñado que la verdadera riqueza está en compartir lo que tenemos, sin importar cuánto sea». Esmeralda se detuvo para mirarlo directamente a los ojos, percibiendo la sinceridad profunda en sus palabras. «Mi abuela siempre dice que Dios no mide nuestras acciones por su tamaño, sino por el amor que ponemos en ellas», respondió con sabiduría que contrastaba con su juventud. Sus miradas se sostuvieron por unos segundos que parecieron eternos, y Fernando José sintió como algo fundamental cambiaba en su interior. Ya no era solo admiración lo que sentía por Esmeralda, era amor verdadero, puro y transformador. La comprensión de que había encontrado a su alma gemela lo llenó de una felicidad que jamás había experimentado. El momento decisivo llegó cuando Esmeralda comenzó a darse cuenta de que Fernando José no era simplemente un hombre adinerado con buen corazón, sino alguien que había cambiado genuinamente su perspectiva de la vida gracias a conocerla. Durante una visita particularmente emotiva, Fernando José había llegado con ropa más sencilla que su elegante vestuario habitual y había ayudado a doña Dolores a reparar una ventana rota con sus propias manos. «No sabía que supiera hacer trabajos manuales», comentó Esmeralda con sorpresa, mientras lo observaba martillar con determinación, aunque sin mucha habilidad técnica. «Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas últimamente», respondió él con una sonrisa humilde, «y me gusta descubrir que puedo ser útil de maneras que nunca imaginé». La simplicidad de ese momento
Viendo a un millonario luchando honestamente con un martillo por ayudar a su abuela, tocó el corazón de Esmeralda de una manera inesperada. ¿Por qué hace todo esto por nosotras?, le preguntó directamente, con una vulnerabilidad que raramente mostraba. Fernando José dejó el martillo y la miró con toda la honestidad de su alma. «Porque ustedes me han enseñado lo que realmente significa vivir», confesó sin reservas, «y porque me he enamorado de la mujer más extraordinaria que he conocido». La confesión de Fernando José creó un silencio cargado de emociones intensas que Esmeralda necesitó varios minutos para procesar completamente. Su corazón latía aceleradamente mientras observaba la sinceridad absoluta en los ojos verdes del hombre que había defendido su dignidad cuando nadie más lo hizo. «Fernando José», susurró su nombre por primera vez sin formalidades, «yo también he comenzado a sentir algo especial por usted». Sus mejillas se colorearon de un rosa delicado que la hacía lucir aún más hermosa bajo la luz dorada de la tarde. «Pero tengo miedo», admitió con honestidad vulnerable. «Somos de mundos completamente diferentes». Fernando José se acercó lentamente y tomó sus manos entre las suyas con infinita ternura. «Los mundos diferentes pueden crear algo nuevo y hermoso cuando se unen con amor verdadero», le aseguró con convicción absoluta. «Lo único que importa es que nos amemos tal como somos, sin pretensiones ni falsedades». Esmeralda sintió como todas sus defensas se desvanecían ante la pureza de esas palabras. «Yo lo amo tal como es ahora», confesó finalmente, «al hombre que repara ventanas y juega con los niños del barrio, no al millonario de traje elegante». Sus palabras sellaron un pacto de amor auténtico que transformaría ambas vidas para siempre. Los siguientes meses fueron un periodo de cortejo genuino y crecimiento mutuo que fortaleció el amor entre Fernando José y Esmeralda más allá de cualquier diferencia social o económica. Fernando José había comenzado a dividir su tiempo entre sus responsabilidades empresariales y las tardes en casa de Doña Dolores, donde había encontrado la paz interior que había buscado durante años sin saberlo. Esmeralda continuaba destacando en sus estudios universitarios, motivada no solo por sus propios sueños, sino también por el apoyo incondicional que recibía de su nueva pareja. «Mi profesora dice que tengo vocación natural para enseñar», le contó una tarde con orgullo evidente, «y todo gracias a que finalmente puedo concentrarme en estudiar sin preocuparme por los gastos». Fernando José la escuchaba con admiración creciente, sabiendo que su intervención discreta había hecho posible esa transformación, pero sintiendo que la verdadera responsabilidad del éxito era completamente de ella. «Su determinación y talento son lo que la han llevado hasta aquí», le recordaba constantemente. «Yo solo tuve la fortuna de conocer a la persona más admirable del mundo». Doña Dolores observaba el florecimiento de su nieta con alegría maternal, bendiciendo silenciosamente la llegada de Fernando José a sus vidas como un regalo divino. El amor había encontrado su camino hacia dos corazones que estaban destinados a complementarse perfectamente. 6 meses después de su primera confesión de amor, Fernando José había tomado la decisión más importante de su vida: pedirle matrimonio a Esmeralda en el lugar donde todo había comenzado. Había reservado la terraza dorada completa para una tarde especial, asegurándose de que el mismo personal que había presenciado la injusticia ahora fuera testigo de su declaración de amor eterno. Ricardo Mendoza, el gerente que había humillado a Esmeralda, había sido reemplazado meses atrás por una administración más humana y consciente socialmente. Esmeralda llegó al restaurante llevando un vestido sencillo pero elegante de color azul cielo que realzaba la belleza natural de sus ojos color miel. «¿Por qué quiso que viniéramos precisamente aquí?», preguntó con curiosidad mientras Fernando José la guiaba hacia la terraza donde una mesa decorada con rosas blancas los esperaba. «Porque aquí te conocí», respondió él con ternura, «y quiero que este lugar que una vez fue testigo de una injusticia ahora sea testigo de nuestro amor verdadero». Su respuesta conmovió profundamente a Esmeralda, quien comprendió la importancia simbólica del momento.
Los empleados del restaurante, incluido Miguel el chef que la había ayudado aquel día memorable, observaban desde la distancia con sonrisas cómplices y emociones contenidas. La cena transcurrió entre conversaciones íntimas y miradas cargadas de amor, mientras Fernando José reunía el valor necesario para el momento más importante de su vida. Había llevado consigo el anillo de compromiso que pertenecía a su abuela materna, una hermosa sortija de oro blanco con un diamante sencillo pero significativo que representaba la continuidad del amor verdadero en su familia. «Esmeralda», comenzó con voz temblorosa por la emoción mientras se ponía de pie junto a la mesa, «desde el día que te conocí, mi vida cambió completamente». Ella lo miró con ojos brillantes de expectativa, presintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. «Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en los bancos ni en las propiedades», continuó Fernando José, mientras se arrodillaba lentamente frente a ella, «sino en compartir la vida con alguien que tenga un corazón tan noble como el tuyo». Los comensales de las mesas cercanas comenzaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y dirigieron sus miradas hacia la escena con sonrisas emocionadas. «Esmeralda Ramírez», dijo Fernando José con voz clara y firme, mientras abría la pequeña caja de terciopelo, «¿me harías el honor de ser mi esposa y permitirme amarte por el resto de mi vida?». Las lágrimas de felicidad rodaron inmediatamente por las mejillas de Esmeralda, mientras observaba el anillo que brillaba suavemente bajo las luces del restaurante. «Sí», exclamó sin dudarlo ni un segundo, «sí quiero casarme contigo». Su respuesta fue seguida por un aplauso espontáneo de todos los presentes en el restaurante, empleados y comensales unidos en la celebración de un amor que había superado todas las barreras sociales y económicas. Fernando José deslizó el anillo en el dedo de Esmeralda con manos temblorosas de emoción, sellando una promesa de amor eterno que había nacido del acto más puro de bondad humana. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar», le susurró mientras se ponía de pie para abrazarla con toda la ternura de su corazón transformado. «Y yo te amo por el hombre maravilloso en que te has convertido», respondió ella entre lágrimas de alegría absoluta. El beso que siguió fue observado por todos los presentes como la culminación perfecta de una historia de amor que había comenzado con un simple acto de compasión hacia un anciano hambriento. Miguel y otros empleados del restaurante aplaudían con lágrimas en los ojos, recordando el día en que habían presenciado la injusticia y ahora celebraban la justicia divina del amor verdadero. La boda de Fernando José y Esmeralda se celebró 3 meses después en una ceremonia sencilla pero emotiva en la iglesia del barrio donde vivía doña Dolores, rodeados por las familias de ambos y los amigos que habían sido testigos de su extraordinaria historia de amor. Esmeralda lucía radiante con un vestido de novia sencillo, pero elegante, que había elegido con la ayuda de su abuela y algunas vecinas del barrio que se habían convertido en sus confidentes durante los meses de preparativos. Fernando José había optado por un traje tradicional mexicano que honraba las raíces culturales de su futura esposa, demostrando una vez más cómo había abrazado completamente los valores y tradiciones de la familia que se había convertido en la suya propia. Don Roberto, el anciano que había sido el catalizador involuntario de su historia de amor, ocupaba un lugar de honor entre los invitados, emocionado hasta las lágrimas por presenciar la culminación de la historia que él había ayudado a comenzar. «Nunca imaginé que darle comida a este viejo hambriento traería tanto amor al mundo», murmuró con alegría mientras observaba a la pareja intercambiar votos sagrados. La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, un sacerdote que conocía a la familia Ramírez desde la infancia de Esmeralda y que bendijo la unión con palabras llenas de sabiduría sobre el poder transformador del amor verdadero. «Que Dios bendiga este matrimonio que nació de la bondad y crezca en el amor eterno», fueron sus palabras finales. En una tarde dorada de primavera, 5 años después, Fernando José y Esmeralda observaban desde el jardín de su hogar cómo sus gemelos de 3 años, Diego y Esperanza, jugaban alegremente entre las flores que doña Dolores había plantado con amor infinito.
La casa que habían construido juntos combinaba la elegancia sobria que Fernando José apreciaba con la calidez hogareña que Esmeralda había heredado de su abuela querida. «Mira cómo Esperanza le enseña las letras a su hermano», comentó Esmeralda, con una sonrisa mientras acariciaba su vientre, donde crecía su tercer bebé con la misma tranquilidad que caracterizaba su vida matrimonial. Fernando José la abrazó por detrás, apoyando sus manos sobre las de ella en una caricia que había repetido miles